Anoche el presidente de la República definitivamente dijo, señores, 25 dólares más al sueldo mínimo. Este valor, ¿en qué va a afectar al erario nacional tan de capa caída que está, mi querido asambleísta? Bueno, al erario nacional no lo va a afectar. No nos olvidemos que igual se trata de un aumento de remuneración que va a ser asumido en buena parte por el sector empresarial. Ciertamente es un esfuerzo, sobre todo para aquellas empresas que están emprendiendo un negocio, que quieren invertir, que quieren manejar con prudencia sus utilidades. Pero de todas formas se trata también de la posibilidad de aumentar y de hacer un poco caja para los sectores más desprovistos de la población. Se trata también de aumentar la capacidad adquisitiva de quienes menos tienen y de alargar en cierta forma la base de consumo para generar mayor dinamismo a nivel económico. Tiene sus cosas a favor, sus esfuerzos también, pero yo creo que, o mejor dicho, estoy seguro que eso se enmarca en un esfuerzo por parte del gobierno del encuentro y seguramente también por parte del sector privado por darle un mayor dinamismo a la economía. No nos olvidemos que de aquí al próximo año, en unas cuantas semanas más, va a haber un paquete de reformas laborales que tienen como objeto dinamizar el mercado laboral y que ya no sean pues solamente 3 de cada 10 personas las que tengan acceso a un empleo formal, sino que podamos aumentar sustancialmente esa cifra, 7, 8, 9 personas que tengan un empleo formal de cada 10. Es un desafío enorme que en eso tiene el gobierno y pues vamos a buscar la manera de irlo impulsando. Es una gran verdad, mi querido doctor, con el doctor Francisco Jiménez, asambleísta de Creo. Pero aquí hay una gran verdad, la especulación. Ha subido el 6.25% el sueldo mínimo. Los especuladores, ¿cómo los van a controlar? Porque todo el mundo va a querer que subió el sueldo a 25 dólares más. En los mercados van a querer subir hasta 50 centavos, 40 centavos por libras en productos. ¿Cómo se va a poder controlar esa especulación? Bueno, ahí las intendencias y juntamente con las gobernaciones van a tener mucho trabajo. Yo creo que hay que estar muy pendientes de que no existan estos brotes especulativos. Dentro de todo hay un índice también de precios al consumidor que va avanzando. Un cierto y pequeño aumento de precios no es malo, porque no nos olvidemos también que la deflación desde el punto de vista económico tiene sus desventajas, pero un cierto aumento de precios no es malo. Lo que sí es que tiene esto que ser controlado y, por supuesto, no se va a permitir ningún comportamiento especulativo ni tampoco acaparador, porque no nos olvidemos que la especulación va también de la mano de la acaparación de alimentos, y eso estoy seguro que las gobernaciones, particularmente en el caso de Guayas y asimismo en toda la costa ecuatoriana, pues tendrán bastante trabajo, pero esperemos que esos escenarios estén perfectamente controlados y neutralizados. Continúe nomás, continúe, doctor. Claro. Sí, continúa. Claro. Sí, lo que le decía justamente es que la economía es un tema que se mueve con incentivos y con desincentivos. Y cuando se le inyecta dinero a una economía o cuando se toman medidas para dinamizar la economía, entonces todo se mueve un poco más. Eso genera un cierto margen de aumento de precios, ¿no? Un cierto margen, pero no debe superar los 2 dígitos. Un margen de 1, 2%, tal vez llegando hasta 3% de un incremento de precios es hasta cierto punto normal, porque también tiene que ver con el crecimiento de la economía. Y no nos olvidemos que en pandemia hubo una deflación de precios porque como que el mundo se detuvo y la economía se paró. Y hoy que hemos vuelto a retomar en cierta forma la senda económica, seguramente hay que recuperar un poco ese tiempo perdido y eso explica también un cierto aumento. Ahora, de ahí a que haya gente sabidos que quieran aprovecharse de esa circunstancia para ilegalmente o ilegítimamente buscar acaparar productos o buscar especular con los precios, entonces ya estamos hablando de algo distinto y yo creo que ahí, si es que eso se produce, la intendencia de policía, que es una institución que todavía tenemos en las gobernaciones, va a tener bastante trabajo que hacer, pero yo confío en nuestra economía dolarizada, que la inflación nunca se ha disparado, pues pueda también mantenerse controlado este factor y podamos salir adelante con los desafíos que tenemos el próximo año. Es una gran verdad. Doctor, 21 para las 8. A las 8 va a hablar el presidente de la República en cadena de radio. Mire,
sobre las reformas laborales. ¿Usted nos puede adelantar algo sobre las reformas laborales que ya están en la Asamblea y que aún no las tramitan, no la tratan? Bueno, eso todavía no hemos entrado a eso. Eso lo está trabajando justamente el Ministerio del Trabajo, con el ministro Donoso. Ellos son los que han venido a la cabeza de este proceso de reformas laborales, pero podemos anticipar que va a haber algunos aspectos ahí. No se olvide que hace un par de meses vino lo de la ley de creación de oportunidades, que no tuvo la posibilidad de pasar en el CAL, y dentro del espectro laboral se tenía previsto una serie de innovaciones, como por ejemplo a nivel tecnológico, como por ejemplo a nivel de horas de trabajo, que ya no tenían que ser necesariamente 8 horas cada día, sino que podía haber, por ejemplo, un día que se trabaje 4 horas, otro día que se trabaje 10 horas, para darle la posibilidad a la gente de que pueda tener más de un trabajo. También se tenían previstas algunas posibilidades de limitación de las indemnizaciones. Uno de los temas que se ha discutido muchísimo es la pertinencia, por ejemplo, de la jubilación patronal, que es una institución que fue concebida de manera temporal, porque acuérdese que cuando el código surgió, que fue en 1938, no existía la caja del IES. Y lo que lo que se había pensado en ese momento era que las empresas asuman esa jubilación hasta que exista el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego resulta que se creó el Instituto Ecuatoriano, pero la jubilación patronal siguió. Entonces hoy estamos hablando de 2 diferentes tipos de jubilación. Una la que da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otra la que dan las empresas. Entonces ese sistema debe regularizarse porque resulta siendo o termina siendo una doble imposición. Entonces, estos son los aspectos que seguramente van a estar en el nuevo Código del Trabajo. Nosotros definitivamente tenemos que modernizar esa legislación. Totalmente. No puede ser que sigamos teniendo tantas barreras de entrada y de salida, tanto para vinculación como para desvinculación de personas que están en un esquema de relación laboral, pero lo que buscamos es que cada vez más ecuatorianos puedan tener justamente acceso a ese empleo formal. Hoy, como les decía, 3 de cada 10 solamente lo tienen. Ahora, una de las alternativas que se están manejando es que mantengamos 2 sistemas, es decir, que quienes están actualmente bajo el Código del Trabajo se mantengan en ese código, no se afecten y mantengan todo su esquema remunerativo intacto, mientras que los que quieran acogerse al nuevo sistema de relaciones laborales también lo puedan hacer, es verdad, con un poco más de flexibilidad, pero sin descuidar las prestaciones laborales a las que todos tenemos derecho. Había, por ejemplo, una de las cosas que se deslizó como error, o más bien como horror, en el anterior proyecto, era que bajo ciertas circunstancias el trabajador pueda eventualmente indemnizar al empleador, y eso es una aberración, eso no puede existir. Eso fue un horror, repito, que se deslizó en el proyecto anterior, y eso de ninguna manera va a estar en el nuevo proyecto, porque incluso eso tiene que pasar por la Asamblea, y seguramente ahí peinaremos y haremos el trabajo también, como se hizo en la ley en materia impositiva, la Ley de Desarrollo Económico que se aprobó hace poco, que no nos olvidemos que pasó por la Comisión de Desarrollo Económico y fue muy trabajada por los asambleístas. Lamentablemente no tuvo los votos suficientes de las distintas bancadas, y luego, al no haber existido para ninguna de las mociones que se presentaron dichos votos, terminó entrando por el Ministerio de la Ley. Hoy yo creo que ese sí es un error, debe estar bastante asimilado por la Asamblea para que este escenario no se vuelva a repetir y podamos tener una ley que, aparte de ser propuesta por el Ejecutivo, sea debidamente trabajada por la Asamblea y le sirva al Ecuador, es decir, al país entero, para poder tener un escenario laboral mucho más dinámico, mucho más activo, y sea una herramienta efectiva de impulso de la economía. Asambleísta, nos va a perdonar, pero discúlpenos por el tiempo tan corto. A las 8 tenemos la entrevista con el presidente, la cadena con el presidente de la República. Y discúlpenos, por favor, se nos quedan un pocotón de preguntas y queríamos hablar mucho más sobre esta cuestión laboral. En otro momento, por favor, si nos disculpa, mi querido asambleísta. Claro que sí, Vicente, claro que sí. Igual un fuerte abrazo a la distancia y siempre a las órdenes, y siempre dispuesto para comentar y por supuesto todos los asuntos que tienen relevancia para el interés nacional.